Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de un colosal enfrentamiento que tuvo lugar en el viejo teatro del Pacífico a los 2 meses de acabar la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a la batalla de Surabaya dentro del contexto de la Guerra de Independencia Indonesia, también conocida como Revolución Nacional Indonesia, que libraron tanto el Imperio Británico como la recién nacida República de Indonesia. Los Países Bajos eran los dueños de Indonesia desde su llegada en 1602, cuando poco a poco iniciaron un lento y sangriento proceso de colonización que culminó en una fecha tan tardía como 1914, justo coincidiendo con la conquista del Sultanato de Aceh poco antes de empezar la Primera Guerra Mundial. Durante las 2 décadas y media posteriores empezaron a surgir movimientos independentistas de carácter democrático, liberal, comunista, islamista e incluso fascista, aunque sin duda el más famoso de todos fue el Partido Nacional Indonesio del carismático orador Ahmed Sukarno, quien poco a poco movilizó a las masas exigiendo la separación con Holanda. Ante el peligro nacionalista, en la década de 1930, las autoridades coloniales represaliaron duramente a los diferentes movimientos independentistas y legalizaron al Partido Nacional Indonesio y metieron en la cárcel a Ahmed Sukarno. Esta represión encima aumentó con el motín del crucero Sven Provincien, también conocido como el Potemkin holandés, que fue tomado por la marinería indonesia hasta que fue atacado por aviones con un saldo de 23 muertos y los amotinados obligados a rendirse. A raíz de esta persecución, los nacionalistas indonesios comenzaron a trabajar desde la clandestinidad, huyeron al extranjero o bien buscaron el apoyo de una potencia enemiga de Holanda que por supuesto encontraron en Japón, cuando en 1942, al inicio de la Guerra del Pacífico, declaró hostilidades a los Países Bajos e invadió Indonesia. Veamos. Japón invadió las Indias Orientales holandesas a principios de 1942, aplastando a los aliados y aniquilando a las fuerzas militares coloniales de los Países Bajos. Una vez se completó la ocupación, los nipones liberaron de las cárceles a todos los líderes nacionalistas y comenzaron a tejer una administración local bajo el control de un gobierno colaboracionista al frente del carismático Ahmed Sukarno. Durante los años de la presencia japonesa en el archipiélago, los ocupantes pusieron en todos los puestos clave de la administración a los independentistas, les dieron una publicidad nunca antes vista y además se encargaron de que 2 millones de indonesios recibieran un mínimo de instrucción militar como las milicias Heijo, además de crearse un ejército regular indonesio, el PETA, para contener una eventual invasión aliada. Poco antes de materializarse la rendición de Japón el 17 de agosto de 1945, Ahmed Sukarno proclamó la independencia de la República de Indonesia, la cual enseguida fue reconocida por el Imperio japonés como un último acto de venganza ante la inminente capitulación a los aliados que se produjo 2 semanas más tarde, el 2 de septiembre. Salvo por la excepción de Borneo, que durante la contienda fue ocupada por el ejército australiano, el resto del archipiélago fue ignorado, primero por los estadounidenses que habían preferido invadir las Filipinas en su camino más corto hacia Japón, y también por los británicos que en su máximo avance desde la India tan solo habían logrado recuperar su colonia de Birmania. Debido a que geográficamente Java y Sumatra, las principales islas del archipiélago, quedaban bajo la jurisdicción del ejército de la India al mando del almirante Lord Louis Mountbatten, las tropas anglo-indias encargadas de ocuparlas no podrían desembarcar allí hasta transcurridos más de 2 meses de la capitulación japonesa, pues primero debían desarmar a las diferentes guarniciones del eje que se les interponían en Tailandia, Malasia y Singapur. Este tiempo obviamente fue aprovechado por los nacionalistas indonesios, quienes a sabiendas de que los ingleses pretendían restaurar la soberanía holandesa, empezaron a preparar la defensa, movilizando a decenas de miles de jóvenes milicianos que habían sido instruidos por los japoneses, los llamados Pemuda, quienes armados con cañas de bambú y luciendo cintas rojiblancas en la cabeza, se hicieron con el control de ciudades y aldeas. Las tropas japonesas colaboraron pasivamente con los indonesios, cuando no directamente con ellos, porque les adiestraron mientras esperaban la llegada de los aliados e incluso les entregaron parte de sus arsenales, no solo fusiles o pistolas, sino piezas de artillería, morteros, ametralladoras, vehículos y hasta alguna que otra tanqueta o avión.
En el caso del Ejército Regular Indonesio al servicio de Japón, el PETA fue reconvertido en el TKR o Fuerzas Armadas de Seguridad Indonesias al mando del general Raden Sudirman, a las cuales curiosamente se unieron algunos soldados japoneses que prefirieron seguir combatiendo a los aliados aunque fuese por otra causa. Sorprendentemente, ningún país fuera del archipiélago tenía una idea clara de la situación, pues el mando aliado desconocía acerca de la existencia de ejércitos indonesios esperándoles para hacerles frente, y menos aún que durante los 3 años de ausencia el imperio japonés hubiera instalado en las islas una estructura nativa tan fuerte y sólida a nivel estatal como era la República de Sukarno. De hecho, tal era la ignorancia que en el puerto javanés de Surabaya algunos holandeses recién salidos de campos de concentración japoneses organizaron un comité aliado para recibir a sus libertadores en el Hotel Orange de la ciudad, bautizado en esos momentos como Hotel Yamato, en cuya cima quitaron la bandera japonesa e izaron la bandera tricolor de Holanda. En cuanto la población se enteró en la jornada del 19 de septiembre, más de 10.000 jóvenes y manifestantes se congregaron ante el Hotel Yamato y exigieron retirar la bandera. La respuesta del comité fue enviar a un boxeador llamado Víctor Ploekman, quien armado con una porra de madera hirió a varios civiles ante la puerta del edificio, por lo que un grupo de fanáticos Pemuda se abalanzó sobre él y lo asesinó a cuchilladas. Acto seguido, la muchedumbre accedió al edificio y escaló a la azotea para rajar la franja azul de la bandera holandesa, dejando solamente las tiras roja y blanca que representaban a la bandera indonesia. El incidente del Hotel Yamato fue la chispa para que los jóvenes Pemuda se lanzaran a una orgía de sangre y violencia en Surabaya, cometiendo salvajes crímenes contra todos aquellos nativos proclives al colonialismo, pero también contra comerciantes chinos, mestizos indoeuropeos y algunos holandeses, dejando un rastro de casi 2 millares de muertos en lo que fue un auténtico pogromo. Mientras tanto, los aliados, ignorantes de lo que sucedía en Surabaya, eligieron este puerto como base para luego retomar la isla de Java. Al mando estaba el general Aubertin Malaby, quien esperaba desembarcar con 30.000 soldados británicos, indios y nepalíes de las 5ª y 23 divisiones de infantería indias, más la 49 Brigada de Infantería, así como unos pocos comandos holandeses, 48 tanques sumando a 24 Sherman y 24 Stuart, e incluso el apoyo de 24 aviones anglo-neerlandeses con base en Singapur. En tierra les esperaban en torno a 160.000 efectivos indonesios, entre estos 20.000 regulares y 140.000 milicianos o Pemuda, algunos muy bien equipados porque el 1 de octubre habían asaltado el cuartel de la policía japonesa, la Kempei Tai, cuyos guardias se defendieron durante un breve tiroteo hasta que mostraron bandera blanca. A cambio de evitar un derramamiento de sangre contra sus hermanos asiáticos, los nipones regalaron a los defensores de Surabaya todos sus depósitos de armamento con nada menos que 19.000 fusiles, 800 subfusiles, 1.300 ametralladoras, 4 buses, 57 piezas de artillería, 611 morteros, 140 cañones antiaéreos, 1.900 vehículos, 62 coches blindados y 16 tanquetas. Aunque obviamente la inmensa mayor parte de este gigantesco arsenal japonés no podría ser puesto a punto por los defensores debido a la falta de tiempo, no por ello los indonesios pondrían fáciles las cosas a los invasores cuando a finales de octubre la Marina Real Británica se presentó en la costa norte de Java y procedió a desembarcar en Surabaya. El 25 de octubre de 1945, un total de 4.000 soldados anglo-indios de la 49 Brigada de Infantería desembarcaron en el puerto de Tanjung Perak sobre Surabaya. En cuanto se adentraron en la ciudad, comprobaron sorprendidos cómo miles de los temidos Pemuda y cientos de soldados indonesios los recibieron sin ningún tipo de entusiasmo, observándoles desconfiados mientras lucían uniformes japoneses e iban armados hasta los dientes con fusiles, subfusiles, granadas y cinturones de munición. Al ver aquel ejército indonesio del que no sabían su existencia, los británicos entablaron un diálogo con la autoridad civil dirigida por el presidente Ahmed Sukarno, del que tampoco habían oído nunca hablar, para acordar que no disparasen contra sus hombres y les dejasen realizar su cometido, consistente en tan solo desarmar y repatriar a los soldados japoneses, así como evacuar a los civiles holandeses.
Los indonesios al servicio de Sukarno respetaron lo pactado con las fuerzas británicas, pero no las milicias más radicalizadas de los Pemuda o los sectores más beligerantes de las tropas regulares, quienes decidieron desobedecer al sospechar que los ingleses estaban tratando de restaurar la soberanía holandesa. Inesperadamente, el 28 de octubre, decenas de miles de jóvenes Pemuda armados con machetes y cañas de bambú se lanzaron al asalto sobre los puestos de la 49 Brigada de Infantería, al mismo tiempo en que las Fuerzas Armadas de Seguridad efectuaban contra los angloindios tiros de fusil y ráfagas de ametralladora. La sorpresa del ataque fue tal que en tan solo los 10 primeros minutos resultaron masacrados por las lanzas, espadas y armas de fuego de los indonesios nada menos que 55 militares de la Commonwealth, entre ellos 11 oficiales británicos y 44 soldados indios. A estas víctimas hubo que añadir 100 refugiados holandeses y mestizos procedentes de Samaun que justo a la entrada de la ciudad fueron asesinados por los Pemuda. Afortunadamente para los defensores occidentales, al contar con una mayor potencia de fuego y experiencia adquirida durante la Segunda Guerra Mundial, enseguida acribillaron a las masas de enemigos, ocasionándoles graves bajas y rechazando todas sus incursiones. El presidente Ahmed Sukarno, quien no había autorizado el ataque de los Pemuda, enseguida tomó las riendas de la situación y el 29 de octubre les obligó a respetar un alto el fuego que por suerte también logró de los británicos el día 30. Desgraciadamente, aquella misma jornada, el general inglés al mando, Aubertin Malaby, de repente vio cómo un grupo de jóvenes bloqueaban el paso a su coche en medio de la ciudad, concretamente a la salida del Puente Rojo sobre el río Calimas, por lo que los soldados angloindios de la parte contraria, creyendo que se trataba de una emboscada, se pusieron nerviosos y dispararon contra la multitud, desatando el caos y la respuesta de sus oponentes. En medio de la confusión, Malaby recibió el disparo de un joven indonesio en el pecho y acto seguido una granada alcanzó su automóvil, detonando y calcinando el vehículo con el general ya sin vida en el interior. Nada más enterarse el almirante Lord Louis Mountbatten de la muerte de Malaby, en primer lugar lo sustituyó por el general Robert Mansergh y acto seguido rompió el alto el fuego pactado con Sukarno. También ordenó a otras 12.000 tropas de las 5ª y 23 divisiones de infantería que desembarcasen en Surabaya para unirse a sus compañeros de la 49 Brigada antes de dar un plazo de 10 días a los indonesios para que se rindiesen o de lo contrario arrasaría la metrópoli y les aniquilaría a ellos. Desgraciadamente esto es lo que terminó ocurriendo cuando comenzó la segunda fase de la batalla de Surabaya. A las 6 de la madrugada del 10 de noviembre de 1945, el plazo dado por el Imperio Británico a los indonesios expiró, por lo que a esa hora las piezas de artillería bombardearon la mitad sur de la ciudad que estaba bajo control de los nacionalistas. Bajo el apoyo de intensas incursiones de la aviación sobre las zonas rebeldes y del fuego naval de la Marina Real Británica, que machacó la superficie urbana con 2 cruceros y 3 destructores, las tropas anglo-indias comenzaron a abrirse paso a través de la metrópoli. Por ese entonces los defensores superaban en mucho a los atacantes, contando a los jóvenes Pemuda y a las fuerzas armadas de seguridad, pero también gracias a los miles de nuevos reclutas que los días anteriores había captado Bung Tomo, más conocido como Sutomo, cuando a toda prisa organizó la milicia del Frente Popular Revolucionario Indonesio. Sin embargo, el hecho de ser más en número no sirvió para contener a una de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, pues los británicos arrasaron los diferentes baluartes enemigos y aplastaron las barricadas con sus tanques Sherman y Stuart, liquidando a millares a todos aquellos soldados indonesios y Pemuda que les salieron al paso. La infantería india Maratha fue la primera en asegurar el centro ciudad en torno al puente de Ferguerda, mientras que los Rajputs empujaron a los nacionalistas hacia el sur sobre el curso del río Calimas. Los combates fueron tan intensos que en ocasiones las tropas nepalíes gurkhas pelearon al cuerpo a cuerpo empleando sus típicos cuchillos, los kukri, muy útiles para enfrentarse a las cañas de los Pemuda y romperlas para acto seguido acabar con sus dueños. Se precisaron 3 semanas para limpiar toda la ciudad de soldados indonesios y Pemuda, a los que se hubo de desalojar calle a calle y casa a casa, utilizando todo el poder artillero, aéreo y naval para minimizar las bajas propias, algo que finalmente se logró el 20 de noviembre, cuando por fin el ejército británico declaró por asegurada toda Surabaya.
Las bajas sufridas por la República de Indonesia en la batalla de Surabaya fueron de 35.000, sumando a 15.000 muertos y 20.000 heridos, contando a civiles, militares y Pemuda. Las pérdidas del ejército anglo-indio, en cambio, fueron de 510 bajas entre 295 muertos y 210 heridos, sin contar a los más de 2.000 civiles asesinados a manos de los Pemuda, entre los que se incluían indonesios antiseparatistas, holandeses blancos, mestizos indoeuropeos y comerciantes chinos. La batalla de Surabaya, considerada el primer gran choque militar de la Guerra de Independencia del archipiélago, acabó con la destrucción de la segunda ciudad más grande de Java por detrás de Yakarta e implicó una obvia derrota de la República de Indonesia, pues los británicos se hicieron con el control de la metrópoli e incluso el almirante Lord Louis Mountbatten aumentó los efectivos al quedarle bien claro que no iba a tener lugar una transición pacífica con los Países Bajos. De hecho, el Reino Unido permaneció en Java hasta finales de 1946, cuando el ejército holandés le tomó el testigo de las zonas ocupadas y comenzó a combatir una cruentísima guerra contra los indonesios. Lamentablemente, para los Países Bajos, que todavía arrastraban el peso de haber sido ocupados durante la Segunda Guerra Mundial, sin obviar con que el ejército holandés había sido destruido hasta en 2 ocasiones, una por Alemania en 1940 y otra por Japón en 1942, las tropas holandesas ya no fueron capaces de hacer frente ni a la guerrilla ni tampoco a otras fuerzas regulares indonesias, por lo que al final acabaron por retirarse de su colonia y reconocer la independencia de la República de Indonesia el 27 de diciembre de 1949. Y hasta aquí el programa de hoy sobre la batalla de Surabaya, un tema que me parece interesantísimo, no solo por el hecho de que haya habido una gigantesca batalla al poco de haber acabado la Segunda Guerra Mundial, sino por el hecho de que uno de los miembros del bando perdedor, en este caso Japón, se convirtiese en un actor clave para armar a los indonesios y sobre todo hacer que triunfase uno de los mayores procesos de descolonización del siglo XX. Por cierto, si queréis saber más sobre la colaboración de japoneses e indonesios en la Segunda Guerra Mundial, os recomiendo mi primer ensayo que saqué con la editorial HRM, que por cierto ya vamos por la segunda edición y que se titula Los ejércitos del dragón, voluntarios extranjeros en el ejército japonés 1931-1945. Y dicho esto, lo de siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario en la caja, a compartir el vídeo, a visitar mi página web www.eurasia1945.com y a suscribiros a Patreon, que por cierto agradezco su enorme y generoso esfuerzo a todos mis mecenas. Muchísimas gracias. Adiós.